Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Estamos hablando acerca de la carne como alimento. Y hemos visto algunas cosas con respecto a la carne, pero ahora quiero prestar atención al consumo de la carne dentro del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue establecido por Dios, cuando lo sacó de Egipto y cuando comenzó a formarlo como un pueblo, antes de salir, Dios le dijo a los israelitas que debían matar un cordero y en cada casa donde habían primogénitos que iban a ser librados de la muerte, porque la casa se iba a señalar untándole con la sangre del cordero que se mataba. Ese cordero, que fue el cordero pascual, la orden que Dios le dio a los israelitas es que debían comer el cordero pascual y que debían comerlo todo. No debía quedar para el otro día. Esto ya lo estudiamos en temas aparte, pero lo estoy mencionando aquí por la siguiente razón. Si los israelitas debían comer el cordero pascual, además tenían los sacrificios del cordero de Dios. De esto hemos hablado. Y cuando estemos estudiando acerca del santuario, de los rituales del santuario, de todo lo que se hacía en el santuario, nosotros vamos a encontrar el pueblo de Israel por la misma dirección de Dios, por la misma orden de Dios, ellos comían carne. Comían carne porque en sus sacrificios que Dios les mandaba que hiciera hasta cuando tenían fiesta o alegría, algún festejo y mataban a la ofrenda, ellos debían comer carne. Con respecto a los líderes religiosos de los judíos, también ellos comían carne, porque el sacerdote, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, ellos debían de comer la carne. No hago toda la explicación, porque eso lo haremos en su momento, pero sí podemos encontrar que los líderes espirituales del pueblo de Israel comían la carne. Hoy en día, cuando digo hoy en día, no me estoy refiriendo a la fecha exacta en que estamos, sino alrededor de el surgimiento de la iglesia cristiana. Y hablando de los líderes religiosos de la iglesia cristiana, de la iglesia adventista, que también es una iglesia cristiana, de la iglesia evangélica, ya hemos hablado algunas cosas de esto, pero me refiero dentro de la iglesia adventista, porque hay, no es una orden, es un consenso, una idea que tienen muchos miembros de la iglesia. Yo no estoy usando en estos estudios que estoy haciendo en estos temas al espíritu de profecía, o sea, los libros de Elena White. Ellos tienen mucho que decir, pero desde un principio yo dije que nosotros en estos temas
nos íbamos a guiar por lo que la Biblia está diciendo. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en todo. No porque no creamos que Dios haya usado a Elena White, sí creemos que Dios la usó, sino porque estamos usando solamente la Biblia. Hablando de los líderes espirituales de la iglesia adventista, el concepto que hay dentro de la mayoría, diría así de esta manera, de los miembros de la iglesia y dentro del mismo cuerpo de pastores, es que los pastores no deben ser comilones de carne. Pero sí hay pastores comilones de carne y otros que no comemos carne. El comer o no comer carne no nos hace más santos, más capaces. Eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y no voy a ahondar mucho porque ese no es el tema con respecto a esto, pero sí lo que dentro de la iglesia se ha enseñado, dentro de la iglesia adventista, se ha señalado es las ventajas de no comer carne o de no ser grandes comilones de carne. Pero menciono esto aquí porque hay una diferencia entre el concepto de los pastores o los líderes de la iglesia adventista y el consumo de la carne, hay una diferencia, repito, a cuando el pueblo de Israel fue establecido, donde los líderes de la iglesia eran personas que debían comer mucha carne. ¿Y por qué yo estoy trayendo esto en esta temática? Porque forma parte de los temas que estoy trayendo acerca de la carne y el consumo de la carne. Los israelitas debían de comer la carne. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los sacerdotes debían comer la carne? Porque aunque no estamos estudiando la simbología del santuario y el funcionamiento del santuario tiene que ver con lo que allí se señalaba. El santuario, estoy dando algo ahora adelantado porque esto debo tratarlo más cuando esté hablando del santuario, pero el santuario es una semblanza del plan de la redención. El santuario explica el plan de la redención. Dentro del plan de la redención, el Hijo de Dios vendría a la tierra a hacerse un hombre y dar su vida para salvar al hombre. Y el Hijo de Dios estaba simbolizado por el Cordero de Dios, que aparece en escena tan pronto cae el pecado, cuando Dios viste con las túnicas a Adán y Eva. Cristo, cuando estuvo en la tierra, o Cristo significa el ungido, Cristo estuvo en la tierra, debo decir más bien, el Hijo de Dios, cuando se hizo un ser humano, él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, o sea, era un hombre. Y Cristo, ya vimos en algunos temas que tuvimos hace algún tiempito, pero hablando de estos temas, él dijo a los israelitas que el que quería estar con él y quería ser victorioso debía comer su carne y beber su sangre. ¿Qué cosa es comer y beber la sangre? Eso se explica en el santuario. Es la aceptación
de Jesús como el Mesías, que vino en cumplimiento de la promesa que se dio, y todo lo que se hacía en el santuario era a base de comer la carne del cordero en todos los aspectos de la vida, si había pecado, si había un festejo, si había una purificación, si había una ofrenda, si estaba la ofrenda pascual que se debía hacer, si era la ofrenda que se hacía cada día, todo representaba a Cristo, el sacerdote representaba a Cristo. Como el sacerdote representaba a Cristo, el sacerdote llevaba el pecado sobre él y él lo transmitía al santuario. No voy a ahondar mucho en esto porque ya lo haremos cuando estemos hablando del santuario. Pero el sacerdote cargaba el pecado de dos maneras. Uno, por la sangre que se vertía en el santuario, que se acumulaba la sangre en el santuario. El sacerdote cuando comía la carne de la ofrenda, cuando comía esa carne que se traía al santuario, el sacerdote cargaba el pecado sobre él, lo llevaba al santuario. Había una correlación entre los israelitas que pecaban y traían su ofrenda al santuario y que esos pecados, mediante la ofrenda por la fe en el plan de la redención, en lo que Dios iba a hacer para salvar al ser humano, esos pecados quedaban en el sacerdote y quedaban en el santuario. Cuando se purificaba el santuario una vez al año, todos los pecados que habían en el santuario se pasaban del santuario al sacerdote al comer las carnes de las ofrendas del macho cabrío que era por Dios. Y finalmente ese pecado, el sacerdote que representaba a Cristo, colocaba los pecados en el macho cabrío de sacer que se iba. Explicaré esto con más detalles después, pero que hay una correlación entre comer la carne, los pecados, la acumulación de los pecados, el perdón de los pecados y la purificación del santuario donde ya no habría más pecado. Por lo tanto, los israelitas comían carne con todo su sistema de sacrificios. Comían carne por lo que se hacía en el santuario. Comían carne los israelitas porque ellos comían la Pascua. Cuando Cristo vino a la tierra y Juan Bautista vino antes de Cristo, dice la Biblia en Marcos 1:6 qué cosa comía Juan el Bautista. Dice, Juan llevaba un vestido de pelos de camello y un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestres. Estas langostas no eran las langostas del mar, no eran los camarones, no era comida animal, era un vegetal, una especie de algarrobo. Yo tuve el privilegio de probar esa, ese algarrobo, esa langosta que Juan comía. En esa comida Juan era vegetariano, pero Juan era profeta. Juan fue el precursor de Cristo y como judío, Juan debía comer la Pascua.
porque si no, estaría en violación de la orden que Dios le dio a los israelitas de comer la Pascua. Y más Juan, como representante de Cristo, que representó a Cristo como el Cordero Pascual, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan debía creer eso, tenía que participar de esto. Por lo tanto, en este sentido, Juan comía carne. Hay una diferencia entre la comida habitual y comer algo en un momento específico. Pero si Juan comía la Pascua y debía de comerlo, por ser judío, por ser el precursor de Cristo, por ser profeta, debía de comerlo porque él creía en Cristo como el Cordero de Dios que venía a dar su vida por salvar a la humanidad. Aunque yo no encuentro en la Biblia un texto que diga Juan el Bautista comió la Pascua, es lógico que él debió comerla por lo que él era, por ser judío y por estar en armonía con el mandato de Dios. Porque todas estas ofrendas debía comerse hasta que Cristo viniera. El mismo Cristo, cuando vino a la tierra, y ya esto lo hemos visto en los estudios que hemos tenido, solo que no hemos señalado de esta manera. Hemos leído que Cristo comió la Pascua. Hemos leído que Cristo le dijo a sus discípulos, vayan y vean el aposento para que vean el lugar donde vamos a comer la Pascua. La Biblia dice de Cristo y después de haber comido la Pascua. ¿Qué significa eso? Jesús mismo, en cumplimiento de lo que él había mandado, comía la Pascua. O sea, Cristo comió carne, porque él era también, estaba simbolizado en esa carne, estaba simbolizado a Cristo. Quiere decir, y por esto lo señalo, que dentro del estudio del plan de la redención hay una relación del consumo de la carne, que también esto tiene una razón de ser. La razón que tiene de ser es la siguiente. Cuando el pecado entró a la tierra, el ser humano se hizo pecador y quedó condenado a la muerte. Cuando Dios le presenta en el Edén a Adán y a Eva el plan de la redención, la lucha contra la serpiente, o sea, la lucha contra Satanás, le estaba anunciando este plan de la redención y una realidad que se presenta es esta. Para liberarse del pecado, debe haber derramamiento de sangre. Para liberarse del pecado, debe haber muerte. Para liberarse de la condenación de la ley, debe haber muerte, porque el Hijo del Hombre, Dios, el Hijo de Dios, se hizo un hombre, por eso Hijo del Hombre, y muere en lugar del hombre. Luego hay una relación, por eso es comer la carne y beber la sangre de Jesús, porque es el Mesías que viene a salvar al ser humano. Si no hay muerte, si no hay derramamiento de sangre, no habría cumplimiento del plan de la redención. Por esta causa también, cuando el pueblo de Israel está establecido, él está establecido y se establece también el Cordero Pascual y todo lo que está señalado con el plan de la redención en el santuario, y eso tiene que ver con el comer carne. En esto de comer carne y no comer carne, hay un ideal que dentro de nuestra iglesia adventista se ha
puesto frente a los miembros desde hace mucho tiempo, hasta donde llegue mi recuerdo, cuando yo era un niño, había un canto que decía a Daniel imita. A ese canto le decían honra al hombre de valor, porque señalaba a Daniel como alguien que no comía carne. Y muchos vegetarianos han sido, y creo que son vegetarianos, porque piensan que Daniel era vegetariano. En la vida de Daniel hay un evento, el evento que se produjo cuando él y los tres jóvenes hebreos, compañeros de él, fueron llevados para ser educados eh, por Nabucodonosor. Allí se le dio a comer carne y se le dio a beber bebidas de las que se bebían que tenían que ver con el alcohol. Y Daniel y sus tres compañeros no comieron carnes, porque en esas carnes también habían carnes inmundas, carnes impuras, y ellos no se iban a contaminar. Dios les ayudó y está la historia bíblica. Ellos no comieron esa carne, pero fue Daniel vegetariano. Si Daniel era israelita, los israelitas debían comer la Pascua, aunque la Pascua no se celebró todo el tiempo, sí los israelitas tenían la orden de comer la Pascua. Y antes de ser librado o llevado al cautiverio, Daniel, que crece en una familia que ama a Dios, porque Daniel amaba a Dios igual que sus compañeros, ellos debían haber comido la Pascua, por lo tanto comían carne. Pero con respecto a Daniel específicamente hablando, hay un texto que debemos de leer. Daniel capítulo 10, versículos del 1 al 3. Dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él prestó atención y entendió la visión. En aquellos días, yo, Daniel, escribe el mismo Daniel, yo, Daniel, estuve afligido durante 3 semanas. No comí alimento delicado, ni, pues, pasando la página, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieron 3 semanas enteras. Esta declaración del mismo Daniel está diciendo que él no comió manjar delicado, ni entró carne a su boca hasta que pasaron 3 semanas. Esta declaración pues señala que Daniel comía carne. Y comía carne porque al ser israelita y tener que ver con el plan de la redención que ya hemos explicado, los israelitas debían de comer carne. Nosotros no debemos señalar una falta donde no es una falta. No era una falta para los israelitas, ni para Daniel, ni para Juan el Bautista, ni para Cristo, ni para los profetas, el comer carne, porque estaba relacionado con el plan de la redención. Lo explicaré un poco más en otros temas, pero formaban parte de lo mismo.
Por lo tanto, todo eso que se estaba haciendo, que era un símbolo de Cristo que iba a venir, este pueblo israelita, los israelitas, desde que ellos se forman como nación, hasta que Cristo vino a la tierra, el consumo de carne para ellos era algo mandado y establecido por Dios. Y tiene que ver con la santidad, porque lo más santo que hay es Dios. Y la manifestación del amor de Dios se manifiesta en el plan de la redención. Y el plan de la redención se ilustra comiendo carne, que simbolizaba a Cristo que venía. Y cuando Cristo vino por fe, también se acepta esto y comer carne significa aceptar la carne de Cristo, significa aceptar el sacrificio que que Jesús hizo al morir por nosotros en la cruz. Por lo tanto, en este aspecto, comer carne está correcto. Ahora, clavó Jesús en la cruz las carnes inmundas para que ya se puedan comer. Esto vamos a analizarlo en nuestro próximo tema. Comparte este tema con otras personas para que puedan ser beneficiadas y nos vemos en nuestra próxima grabación.